Es difícil establecer con exactitud cuál es el organigrama de la élite actual estadounidense, ¿no? Porque al paso del tiempo se han creado cadenas de empresas o bancos que muchas veces se asocian tejiendo una amplia red precisamente para difuminar rastros, ¿no? Además de una serie de traiciones, incluso a esas hasta familiares, que diversifica aún más las estructuras de poder. Por lo tanto es difícil, ¿no?, encontrar el rastro. Sin embargo, al revisar ya quienes controlan, por ejemplo, la política, los bancos, las empresas, que lo hacen por medio obviamente de muchos lobbies, ¿no?, como el Club Bilderberg, el CFR y más entidades. Sin embargo, encontramos que en estas entidades, ¿sí?, en su fundación y en los jefes o directores de estos lobbies, ¿sí?, encontramos muchos nombres que se repiten una y otra vez, ¿no? Como familias como los Warburg, los Rockefeller, Morgan, Chase, Schiff, Brown, Harriman, Bush, Lehman Brothers, Goldman Sachs, Kuhn & Loeb, Astor Peabody, Clinton, Sherman, Schroeder, Mellon, sí, solo por mencionar algunos de los más importantes, ¿no? Ahora, desde la independencia de Estados Unidos, y surge una guerra entre dos facciones de carácter internacional que estaban peleándose precisamente por el control de las 13 colonias. Sí, esta guerra dura más o menos mucho tiempo, ¿no? Hasta, digamos que básicamente en la creación de la Reserva Federal a partir de 1913-1914, vi una especie como de tregua o sumisión a lo mejor de alguna de las facciones, ¿no? Perdió algo de poder. Entonces es muy larga la historia, ¿no?, de la línea de tiempo desde aquel entonces hasta la actualidad. Entonces lo mejor es ir tomando pequeñas muestras de esa línea de tiempo para ir revisando precisamente la élite que está detrás del gobierno estadounidense, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, uno de los acontecimientos importantes, ¿no?, o una espina dorsal, ¿sí?, empieza con George Peabody, ¿no? Este señor, más o menos en 1814, emprendió sus negocios de venta al por mayor de productos no perecederos, ¿sí? Además operaba en el mercado de esclavos de Georgetown, ¿sí?, en DC, Distrito Columbia. Su empresa se llamaba Peabody Riggs & Company, ¿sí? Luego se expandió a Baltimore y ya más o menos para 1835 ya contaba con sucursales en Londres y en Liverpool, donde forjaba tratos con un tal Alexander Brown, ¿sí? Alexander Brown fue un comerciante de lino irlandés que se estableció en Estados Unidos, ¿sí?, y fundó una serie de bancos de inversión. El más famoso es el conocido Brown Brothers Harriman de Nueva York, ¿sí?, el cual continúa vigente hasta el día de hoy. Uno de los socios en Londres de Alexander Brown, amigo de George Peabody, sí, un amigo de este señor Brown, organizaba muchas fiestas informales entre los dirigentes de los bancos centrales. Sí, ese señor se llamaba Lord Montagu Norman, ¿sí?, que era nada más y nada menos que el gobernador del Banco de Inglaterra, ¿sí? Entonces aquí se generó la conexión de Peabody Brown, de George Peabody y Alexander Brown con Lord Norman. Esta conexión es muy importante porque fue precisamente Lord Norman, sí, que el que le gestionó a George Peabody una audiencia que lo elevaría al siguiente nivel. Y esa reunión fue con nada más y nada menos que Nathan Mayer Rothschild, ¿sí?, que es la dinastía, ¿va?, que se estableció en Inglaterra. Entonces, Lord Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, en realidad servía a los intereses de Nathan Mayer Rothschild. Así fue como surgió esta conexión. Entonces, de esta manera Rothschild, ¿no?, Rothschild sería como en inglés, pero es Rothschild porque es una palabra alemana, se convirtió en el financiador secreto de los proyectos de George Peabody, ¿sí?, que organizaba frecuentemente fiestas precisamente con la aristocracia en Londres para pactar negocios, ¿no?
Y esto lo hizo muy popular, estas fiestas, sobre todo la que organizaba para el 4 de julio. Por supuesto, la mayoría desconocía que las lujosas fiestecitas eran patrocinadas por Rothschild, ¿no? Era muy importante mantener la mano Rothschild oculta, ya que se conocía perfectamente el poder intervencionista de la dinastía en Estados Unidos. Sí, entonces tenemos que los tratos para desarrollar todos los negocios en Estados Unidos en realidad se pactaban desde Londres en las fiestas de George Peabody. ¿Sí? Los negocios se incrementaron, ¿sí? Por lo que Peabody decidió subcontratar después a otras empresas. Uno de los agentes intermediarios más importantes de George Peabody era la empresa B.B. Morgan Company de Boston, que era propiedad de Junius Spencer Morgan, que es el padre del famoso J.P. Morgan, el fundador del imperio bancario J.P. Morgan Chase que conocemos ahora. George Peabody nunca se casó, tampoco tuvo hijos, así que el sucesor fue su querido pupilo Junius Spencer Morgan, ¿sí? Quien continuaría sirviendo en el banco N.M. Rothschild & Sons de Inglaterra, ¿sí? Además de expandir sus negocios a la industria de los ferrocarriles, ¿no? Para 1864 más o menos, George Peabody se retira y permite a Morgan cambiar el nombre de la compañía, ¿sí? Ahora adquiere el nombre de Junius S. Morgan Company, dirigida por Morgan, obviamente, pero no en Estados Unidos. ¿Sí? Él estaba en su mansión en Princegate, allá en Londres, ¿sí? Ahora bien, por otra vía en paralelo, ¿sí? En 1812 más o menos, todavía era época napoleónica, ¿no? Iniciaba operaciones el Citibank, ¿sí? Y ya para 1837 este banco, ¿sí? Asume la dirección un personaje también que es un engranaje clave, y que es muy poco conocido. Su nombre era Moses Taylor, ¿sí? Bueno, ese trabajo lo adquirió gracias a su padre, ¿no? El padre de Taylor era un agente encubierto del multimillonario alemán Jacob Astor, ¿sí? Astor proporcionaba inteligencia a los británicos, ¿sí? Desde mucho tiempo. Incluso estuvo incitando a los nativos a matar colonos americanos antes, durante y después de la guerra de independencia en Estados Unidos, allá por 1776. ¿Sí? Gracias a eso, y todo lo que hacía en favor de los británicos, ¿sí? La corona le dio una concesión para adquirir una pequeña parte de lo que era el tráfico de opio a China, ¿sí? De ahí emergió la base de su fortuna, ¿no? Y le permitió crear todo un imperio inmobiliario en Manhattan. Bueno, en ese negocio es donde trabajaba el padre de Moses Taylor. O sea, ellos trabajaban básicamente para Astor, ¿no? Entonces no olvidemos que el tráfico de opio en gran medida era controlado por la corona británica mediante la Compañía Británica de las Indias Orientales. Sí, la corona británica es el precursor del narcotráfico, ¿no? Y gracias a esta le dieron esa pequeña concesión a Jacob Astor, y de ahí creó ese imperio inmobiliario donde trabajaba Taylor, ¿sí? Taylor que después manejaba el Citibank, ¿no? En 1861 Moses Taylor fue nombrado presidente del comité de préstamos y ofreció a Lincoln $5 millones con un 12% de interés, precisamente para financiar su guerra civil. Lincoln se negó y se financió por otras vías, e incluso emitió sus propios billetes, ¿no? Respaldados en oro a través de la tesorería, los famosos Greenback. Bueno, sin embargo, esto no impidió que Moses Taylor incrementara su fortuna, ¿no? Hay que recordar que la guerra no solo potencializa las finanzas, sino prácticamente todas las industrias del mercado, ¿sí? Los hombres de confianza de Taylor, de Moses Taylor, que dirigía este banco, su mano derecha era un sujeto llamado James Stillman, ¿sí?
y su brazo izquierdo, por así decirle, era su yerno Percy Payne. Este último de hecho sucedió a Taylor en la dirección del banco cuando Taylor fallece, ¿sí? Uno de los socios de este banco, ¿sí?, era William Rockefeller Sr., ¿sí? Él había comprado algunas acciones en el banco de Taylor, ¿sí?, que ahora ya se llamaba National City Bank. Entonces él tenía, por ende, una fuerte relación con Stillman, ¿sí?, mano derecha de Taylor, y con su yerno Payne, ¿sí? El banco al paso del tiempo se convirtió en la sede principal para los ingresos petroleros de los Rockefeller, ¿sí? Inclusive el hijo de William Rockefeller Sr., que se llamaba William Rockefeller Jr., ¿sí?, se casó con la hija de Stillman, una chica que se llamaba Enzi. De esta manera se cohesionó aún más esa alianza, ¿sí? Además, James Stillman, ¿verdad?, también forjó coaliciones con Kuhn & Love Company, ¿sí?, estos sionistas, y con los Brown Harriman, ¿sí?, donde son socios también los Bush. También hizo alianzas con los Chief, ¿sí?, otra dinastía poderosa de la élite de Estados Unidos. Y también Stillman hizo negocios con este banco con Porfirio Díaz, ¿sí?, el dictador en México, ¿no? De hecho, lo apoyó en la revolución de Tustepec en 1876, que fue la que llevó a Díaz a la presidencia de México. Ahora bien, el National City Bank sería controlado posteriormente por los Rockefeller, como conocemos ahora, ¿no?, y se convertiría en parte de su imperio, que ahora se llama Citigroup, ¿sí?, que es el cuarto banco más grande de los Estados Unidos, y también sigue extendiendo sus redes hasta México, ¿no? Y es muy conocido la intervención de los Rockefeller, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, ¿no? Banamex es parte de Citigroup, ¿no?